Sus zapatos le quedaban 2 tallas pequeños. Su sonrisa era una talla demasiado grande y su cuenta bancaria era una tragedia en estado plano para Amelia Rossi, una camarera en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. Cada día era una función. Pero aquel martes lluvioso, su audiencia fue diferente. Pausa dramática. Era un hombre que no miró el menú, la miró ella, y lanzó una pregunta que quedó suspendida en el aire, como humo. Dime, ¿qué es lo que más deseas en este mundo vacilante? Con escalofríos una risa amarga, agotada, escapó de sus labios. Honestamente, un día libre. Pensó que ahí terminaba todo. Se equivocaba. A la mañana siguiente, un sobre negro se deslizó bajo su puerta. Dentro, ninguna palabra, solo una tarjeta negra, pesada, fría, sin límite. Una American Express Centurion. Había llegado su día libre, pero le costaría mucho más que tiempo. En narración cálida y elegante el aire en la Zork estaba saturado del aroma del dinero y del aceite de trufa. Un ambiente raro y refinado, uno que Amelia Rossi respiraba cada noche, pero nunca lograba asimilar del todo. Para los clientes que se deslizaban sobre alfombras lujosas, era simplemente martes. Para Amelia era el día 14 consecutivo de turnos dobles en un maratón brutal de bandejas pesadas, pedidos en francés apenas susurrados, y la danza delicada de ser visible, pero invisible en sus pies. Latían un dolor sordo, persistente, que ya formaba parte de ella como su propio latido. Los zapatos negros, obligatorios por el estricto código de vestimenta, eran una broma cruel. Una compra de $20 en una tienda de rebajas, un dispositivo medieval de tortura, el Ahora Dice. Ya sentía la ampolla en el talón izquierdo, una marca de fuego, una puntuación ardiente en su miseria. La mesa 7 necesita más agua. Rossi, la voz era seca, incisiva y trata de parecer que no estás en un velorio. Mar con su sonrisa era tan plástica como las orquídeas de imitación en el comedor. Un piraña con chaleco a medida, siempre al acecho, siempre oliendo la debilidad. Amelia forzó sus labios en la forma quebradiza de una sonrisa. ¿Entendido? Marco, dijo, mecánicamente. Se movía entre las mesas como un espectro de uniforme negro. Rellenaba vasos con una mano firme que no sentía. Su mente estaba lejos, muy lejos, sumando números que nunca cuadraban. En el alquiler estaba por vencer. La notificación de corte de luz, con letras rojas, seguía pegada al refrigerador con un imán. Una acusación constante. Y luego, lo más duro de todo, en el costo del próximo tratamiento de Lilies. Su estación incluía la mesa 12, ubicada en un discreto rincón. Estaba ocupada por un solo comensal, un hombre que no había mirado el menú ni una sola vez desde que se sentó. No estaba revisando su teléfono. No miraba la puerta con impaciencia. Solo observaba. Observaba el intrincado ballet del restaurante con una quietud desconcertante. Era atractivo, pero de una forma severa, esculpida. Su traje, de un gris carbón profundo, probablemente Tom Ford, estaba tan perfectamente ajustado que parecía una segunda piel. Un reloj Patek Philippe asomaba discretamente bajo su puño, un destello sutil, en contraste con los Rolex chillones de los financieros de la mesa 9. Cuando Amelia se acercó, él por fin desvió la mirada del salón y la dirigió a ella. Sus ojos eran de un azul impactante, inteligentes y peligrosamente perceptivos. No solo veían a una camarera, parecían ver los bordes deshilachados de su compostura. El agotamiento anclado en sus huesos. ¿Está listo para ordenar, señor?, preguntó ella con voz suave, ensayada, perfectamente modulada. Él no respondió su pregunta. Ha estado aquí desde el almuerzo, dijo, con una certeza que no era pregunta. Ella se tensó. La mayoría de los clientes ni siquiera sabían si su camarero era hombre o mujer, mucho menos si llevaban 10 horas trabajando. A un nudo de aprensión se apretó en su estómago. ¿Había hecho algo mal? ¿Era un cliente encubierto? ¿Un crítico? Estamos un poco cortos de personal esta noche, señor, respondió. La mentira le sabía ceniza en él. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era grave, serena. Eso no fue lo que pregunté. Pregunté si usted está lista para tomarme la orden, pero parece distraída. Pausa dense. Dígame, continuó, juntando las puntas de los dedos, su mirada fija. ¿Qué es lo que más desea en este mundo? La pregunta fue tan absurda, tan fuera de lugar en el mundo transaccional de la alta cocina, que su cerebro se cortocircuitó. Su muro de deferencia profesional se desmoronó ante toda la frustración, el cansancio incrustado en el alma, el peso asfixiante de la enfermedad de Lilies, la vergüenza del aviso, rojo pegado en su refrigerador. Todo emergió a la superficie. Sonido escapó. Tiela, una mezcla entre risa y bufido. Crudo y completamente genuino. Él lo miró a los ojos, esos ojos azules intensos. Honestamente, dijo, con una agudeza que ya no podía esconder,
Un día libre. Solo es un día donde no tenga que sonreír cuando quiero gritar, donde mis pies no ardan, y donde no tenga que preguntarme si me alcanzará para el pasaje del metro de regreso en la confesión quedó suspendida en el aire lujoso entre ellos. Había dicho demasiado en demasiado. Así era como se perdía un trabajo. En su corazón, latía con fuerza contra las costillas. Se preparó para la queja, para el despido inmediato, para la llamada a su gerente. El hombre no se inmutó. Un destello pasó por sus ojos en algo indescifrable. No era lástima, no era burla, era algo más cercano. Al reconocimiento, asintió. Lentamente, un gesto deliberado, entiendo, dijo en voz baja y... Entonces, por primera vez, miró el menú. Tomaré las vieiras selladas. Why, una botella, del 11 Domaine Vacheron. El resto de la cena pasó en un torbellino de eficiencia profesional. Amelia lo atendió con manos temblorosas. Su mente revivía su confesión una y otra vez. Evitaba mirarlo, segura de que encontraría condescendencia en sus ojos. Pero él fue perfectamente cortés. Comió en silencio, con la misma intensidad tranquila con la que hacía todo al terminar. No pidió la cuenta. Simplemente dejó varios billetes de $100 sobre la mesa. Más que suficiente. Una propina género Yan cuando se levantó para irse. Se detuvo a su lado. Descanse, señorita. Se interrumpió al darse cuenta de que no sabía su nombre, Rosy. Respondió ella automáticamente. Apenas un susurro. Amelia Rosy. Él sostuvo su mirada un instante más. Amelia Rosy. Repitió, como si lo grabara en la memoria. Buenas noches, y se fue. Desapareció entre los comensales que salían, dejando a Amelia con el corazón desbocado, una propina que necesitaba con urgencia, y la angustiosa sensación de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. No lo sabría hasta que el sol saliera al día siguiente. No había sido un error, había sido un catalizador en la alarma chillona del celular de Amelia. Fue una declaración de guerra. En las 6 de la mañana era la señal de que debía volver al campo de batalla que era su vida. Waikara Manana perdía la primera pelea, solo con abrir los ojos al latén. Luz del amanecer se filtraba por la ventana sucia de su apartamento, en el 5º piso en Queens, proyectando sombras largas en el espacio diminuto. Un hogar definido por lo que le faltaba en espacio, silencio y esperanza. Compartía el departamento con su mejor amiga, Sarah, una estudiante de enfermería perpetuamente optimista, capaz de encontrar el lado positivo incluso en la tormenta más feroz de Nueva York. En Sarah ya estaba despierta. Un libro de farmacología, apoyado contra el azucarero sobre la diminuta mesa de la cocina. Buenos días, Sol, canturreó sin mirar. Pareces como si hubieras peleado contra un camión de basura, y perdido. Se siente así, murmuró. Amelia, arrastrándose hacia la cafetera, en su cuerpo era una sinfonía de dolores. La ampolla en su talón había reventado durante la noche. Cada paso era una nueva agonía en su mente, aún nublada por un sueño inquieto. Soñó con ojos azules, y, con la humillante memoria de su confesión a un día libre. ¿Quién dice eso a un cliente? Y uno rico. Además, medio esperaba que esa mañana su gerente la llamara para decirle que ya no se molestara en Irán, mientras vertía el café negro en una taza desportillada. Lo vio en un sobre negro, delgado, descansando sobre el felpudo, justo dentro de la puerta. No estaba allí cuando llegó a las 2 de la mañana. Debió haberse deslizado bajo la puerta. ¿Qué es eso?, preguntó Sarah, al fin levantando la vista. Probablemente otro aviso de corte de Connerison. Pero en smoking, gruñó Amelia, agachándose para recogerlo. En el sobre estaba hecho de cartón grueso, lujoso. Se sentía caro. Como si viniera una invitación a la boda de la realeza. No había estampilla ni dirección, ni nombre, en solo el negro mate. Amelia lo giró temblando ligeramente. Deslizó el pulgar por debajo de la solapa y rompió el sello dentro. No había carta, ni no tan solo un objeto, incrustado en el interior aterciopelado en una tarjeta, sólida negra con un peso frío y satisfactorio. En la información estaba grabada en plata su nombre, Amelia Rosy, en letras mayúsculas limpias y nítidas. Debajo, el emblema icónico de American Express. No era una tarjeta dorada, ni siquiera platino, era la de las leyendas, la tarjeta Centurion. La tarjeta negra. En Amelia la miraba, sin poder procesar lo que veía. «Is real», susurró Sarah, ahora de pie a su lado, con los ojos como platos han escondido detrás de la tarjeta. Había un pequeño trozo de papel, rígido, del mismo material lujoso que el sobre. En él había 5 palabras, impresas en una tipografía elegante. Querías un día libre. Tomala. Debajo, 2 iniciales, Ann Julian Croft. El hombre de la mesa 12. Ann Amelia sintió como la sangre le abandonaba la cara, tropezó hacia atrás y se dejó caer sobre una de las sillas tambaleantes de la cocina. La tarjeta ardía en su mano, como si tuviera vida propia. «Esto es una locura», susurró. «Tiene que ser una broma». «Vaya broma», dijo Sarah, con mezcla de asombro y miedo.
Esa es una Amex Centurion. No las regala. Tienes que ser invitado. Tienes que gastar cientos de miles de dólares al año solo para que te consideren. La mente de Amelia giraba. Una tormenta de preguntas frenéticas, como la encontró, solo le dijo su nombre, Amelia Rossi. Eso bastaba para alguien como él, tal vez sean un par de clics, una llamada a un investigador privado. Why toda su vida, expuesta como un plano arquitectónico en el pensamiento era aterrador. Una violación. ¿Qué quiere de mí? Dijo en voz baja. La gente así no hace cosas por nada. Siempre hay un precio. Tal vez, solo sea amable, sugirió Sarah, sin mucha convicción. Un filántropo secreto, como un Bruce Wayne real. Bruce Wayne pelea contra criminales. Sarah no le da tarjetas sin límite a camareras que se quejan demasiado. Esto es perturbador. Ok. Que haya averiguado dónde vives. Eso sí es nivel 5 de alerta roja, concedió Sarah, nerviosa, pero, Lea, mira esto. Piensa lo que podría significar en el cerebro pragmático de enfermera de Sarah. Se activó Lelis, su medicación. Ese ensayo experimental que mencionó el Dr. Evans, el que la aseguradora ni siquiera quiso considerar, el pensamiento golpeó a Amelia como una descarga eléctrica. El ensayo clínico era su mejor y última esperanza. Un intento lejano, pero esperanza al fin. La entrada costaba una cifra astronómica, más allá de cualquier realidad, pero ahora, con esta tarjeta en la mano, sentía una guerra visceral dentro de sí, miedo, sospecha y una chispa salvaje de esperanza que no se atrevía a nombrar en la tarjeta. Era una llave. Pero, ¿qué puerta abría? ¿Y qué había del otro lado? No puedo, dijo Amelia, negando con la cabeza, empujando la tarjeta por la mesa como si quemara. No puedo usarla. ¿Por qué no? Insistió Sarah, con voz suave. Él dijo que tomaras el día libre. ¿Y si solo haces una prueba? Algo pequeño solo, para comprobar si es real. El teléfono de Amelia vibró. Un mensaje de Mark con el señor Dubois. Pregunta por qué no has llegado aún. ¿Estás en la cuerda floja, Rossi? Mr. Dubois, el gerente, un hombre con la paciencia de una mecha encendida, estaba tarde. Debería estar camino al metro. Pero la tarjeta estaba allí. Silenciosa, poderosa, una provocación, toma el día libre era. Un reto, una tentación, una cuerda salvavidas, con un estallido de osada rebeldía. Amelia tomó su teléfono. Sus pulgares volaron por la pantalla. Me siento mal. No iré hoy. Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. Luego miró a Sarah, el corazón latiéndole con fuerza frenética. Bien, dijo Amelia, con voz más firme. Vamos a probarla, La primera prueba fue un acto de rebelión silenciosa, En lugar de girar a la derecha, al salir del edificio camino al metro, Amelia giró a la izquierda, hacia la pequeña cafetería de la esquina. Esa, donde nunca entraba. La que vendía lates a $6. El equivalente a una hora de su sueldo neto. Con la tarjeta negra bien guardada en el bolsillo, entró. El aire olía a espresso recién molido y a pasteles artesanales. Era el aroma de una vida que siempre había observado, pero en la que nunca había participado. Un latte grande de caramelo con leche de avena y uno de esos croissants de almendra, pidió al barista. Su voz, apenas un susurro en total en $1,150, a una suma ridícula, para la pieza de metal que tenía entre manos. Poro para ella. Era una indulgencia monumental. Contuvo el aliento al insertar la tarjeta en el lector. Un pitido, un silencio electrónico, que se alargó como una eternidad. Y entonces, la pantalla han aprobado el barista, le entregó el recibo para firmar. Ella escribió, Amelia Rossi, con la mano temblorosa, era real, Ella y Sarah se sentaron junto a una ventana. El latte caliente entre sus manos. El croissant crujiente, mantecoso, el mejor que había probado jamás. Pero esa comodidad, vine, acompañada de una ansiedad persistente. Funciona, dijo Sarah, mordisqueando el trozo que Amelia le había ofrecido. Fase 1 completada. ¿Y la fase 2? Preguntó Amelia. Unos Louboutin. Una tarde de compras en Bergdorf. Amelia negó con la cabeza. Esto no es para mí. Sarah, tú lo sabes. En su mente, estaba en Lille, no en moda, no en lujo, en las pequeñas cosas que le dolían a su hermana todos los días en Lelis. Siempre tenía frío. Un efecto secundario de su enfermedad y de la medicación. Su cama estaba vieja. El colchón era duro y desigual. La tablet barata que usaba para ver películas y leer libros colapsaba constantemente en pequeñas miserias que se sumaban a una mucho más grande. Hay un Home Goods a unas cuadras de aquí, dijo Amelia. Su voz ya sonaba decidida. Uno de los buenos. En una hora más tarde, estaban en Restoration Hardware. No parecía una tienda, parecía un museo del hogar perfecto. Amelia, con sus jeans gastados y su sudadera desteñida,
Se sentía una impostora. Un vendedor con una bufanda perfectamente anudada la miró con sospecha apenas disimulada. Ann la ignoró. Ann fue directo a la sección de ropa de cama. Allí, encontró la manta de cachemir más gruesa, suave y cálida que jamás había tocado en color crema. Parecía una nube anel. Precio en $1.8. Le dolió el estómago, más que un mes de renta. La tomó después. Encontró una cama ajustable, como las que usan en hospitales, pero con fachada de lujo. Se controlaba con un mando. Permitía sentarse o acostarse sin esfuerzo a precio en $7.5. La agregó al pedido. Luego, fueron a la tienda de electrónica. Un iPad Pro de última generación, con la pantalla más grande. Unos auriculares con cancelación de ruido, para que Lelis pudiera aislarse cuando lo necesitara. Una suscripción a todos los servicios. D-Streaming disponibles, con cada compra. El nudo en su estómago se apretaba más, pero lo superaba un amor feroz, una necesidad protectora e inquebrantable. Esto no era una tarde de compras, era un arsenal, armas para una guerra de desgaste contra la enfermedad de Lilish. Compraba momentos de comodidad, te pasan y quedaba el paso. Más aterrador, la llamada tenía el número, la administradora del ensayo clínico del Dr. Thorne en el Memorial Sloan Kettering. Se lo había dado meses atrás el Dr. Evans, un gesto de esperanza que en su momento se sintió cruel. Ann sentada en un banco en Central Park, con cera apretándole la mano, Amelia marcó. Sí, llamo para consultar sobre el ensayo de investigación autoinmune, bajo el Dr. Eris Thorne, dijo. Su voz, sorprendentemente firme. Quisiera asegurar un lugar. Para mi hermana, Lillian Rossi. Claro, respondió la mujer al otro lado. Con tono profesional, está al tanto del pago inicial para comenzar la evaluación y reservar. El lugar es un pago no reembolsable. De $50,000, $50,000. El número flotó en el aire, le robó el aliento. Una fortuna. Un rescate real. Amelia miró la tarjeta negra en su otra mano. Ya no era solo metal y plástico. Era una lámpara mágica. Una puerta abierta. Sí, respondió. Su voz, clara y decidida. Estoy al tanto. Ann, quiero hacer el pago ahora. Ann recitó los 16 dígitos. La fecha de expiración. El código de seguridad. El silencio en la línea era ensordecedor mientras se procesaba. Muy bien, señorita Rossi, dijo la mujer, con una leve sorpresa. El pago ha sido aprobado. Agendaremos la consulta inicial de Lillian para la próxima semana. En contacto a Ann. La llamada terminó. La mano de Amelia cayó. Las lágrimas bajaron por sus mejillas. Lágrimas silenciosas. Lágrimas calientes. Ya no eran de miedo. Eran de alivio puro, devastador, tan profundo. Lo había hecho. Había comprado una oportunidad para su hermana a kilómetros de allí, en una oficina elegante y minimalista, con vista a la ciudad. Un hombre observaba. Ann Julian Croft estaba sentado en un escritorio de obsidiana pulida. En su monitor, una lista de transacciones se actualizaba en tiempo real. The Coffee Beanery, $1,150. Restoration Hardware, to $9.300. Best Buy, $2.150. Memorial Sloan Kettering, $50.0 a su lado. Su asistente, una mujer, de rostro severo llamada Evelyn, observaba en silencio. Ni ropa de diseñador, ni hoteles 5 estrellas, ni caprichos innecesarios, dijo Evelyn, con tono neutro. En café en comodidad para otra persona, y una apuesta desesperada por su hermana, no es lo que esperábamos. Julian no respondió de inmediato. Seguía mirando la transacción de Memorial. Sloan Kettering amplió los detalles del pago. Cruzó la información con lo que su equipo había recopilado sobre Amelia Rossi durante la noche. En otra pantalla, el expediente de su hermana Lillian estaba abierto en un resumen. Clínico devastador. Se recostó en su silla en una expresión complicada. Se dibujó en su rostro. Había planteado una prueba. Esperaba ver lo más predecible de la naturaleza humana. Avaricia nun. Una tarde de compras en la Quinta Avenida. Un boleto de primera clase hacia algún paraíso. Esperaba decepcionarse. Pero no esperaba esto. No esperaba un ataque. Táctico y desesperado contra una tragedia familiar. Le había dado un día libre. Wayela lo usó. Para ir a la guerra. No, Evelyn, dijo al fin, con voz baja. No, Louise. Low. Que comenzó como un gesto impersonal. Como una manera de apaciguar un fantasma de su pasado. Estaba comenzando a convertirse en otra cosa. Algo mucho más personal, y mucho más peligroso. Quiero saber todo sobre ese ensayo clínico, ordenó. Julian, sin apartar la vista de la pantalla, ¿quién lo financia? ¿Quién lo dirige? Todo tenía una sensación, una corazonada fría que ya sabía a dónde llevaría a Evelyn. Asintió y salió en silencio. Esa misma noche, los muebles y artículos llegaron al apartamento en los repartidores acostumbrados a transportar lujos a penthouses de Park Avenue. Mostraron evidente desconcierto al ver la escalera angosta de un quinto piso sin ascensor, cuando Lele vio la cama ajustable, la manta de cachemir
y el nuevo iPad. Sus ojos, normalmente nublados por el dolor y la fatiga, brillaron con una luz que Amelia no había visto en años y no preguntó de dónde venía todo. En la alegría pura y sin filtros del momento, él como no importaba ver a su hermana cómoda, reclinada sobre almohadas suaves, envuelta en una manta imposible de suave, riendo con una película en una pantalla perfecta. Eso valía cada centavo, cada duda, cada temor. Por primera vez en mucho tiempo, su pequeño y caótico apartamento ya no se sentía como una trinchera, sino como un refugio, pero el mundo real, con todos sus bordes, afilados, no podía mantenerse alejado por mucho tiempo al día siguiente. Amelia volvió a la Cirque. Entrar al restaurante fue como pisar otro mundo. La burbuja de esperanza que había construido cuidadosamente durante las últimas 36 horas, estalló en el instante en que vio el rostro burlón de Marco. Mira lo que arrastró el gato, dijo, bloqueando el paso al vestidor. ¿Te sientes mejor? Debe ser una gripe extraña, la que se cura con un camión de Restoration Hardware estacionado frente a tu edificio. La sangre de Amelia. Claro que lo había visto. Marco no se perdía nada, especialmente cuando se trataba de vigilar la desgracia o la fortuna de los demás. No sé de qué estás hablando, murmuró ella, intentando pasar. Creo que sí, susurró él, con veneno. Todos escuchamos, tú Charlita, con el señor Croft. El otro día, curioso, ¿no? Te tomas un día por enfermedad, y de repente, estás redecorando. Rapid Airs. Rosie, te doy eso. El veneno en sus palabras envenenó el aire a su alrededor. El rumor ya circulaba en una camarera pobre, un cliente rico, un día libre, una tarjeta misteriosa. Ya había un relato armado en Amelia Rossi, la oportunista, la cazafortunas, la que sabía cómo usar sus encantos. El cambio de ambiente fue instantáneo. Sus pocas amistades en el trabajo bajaban la vista cuando se acercaba. Sus pedidos, extraviados por error. El gerente, Mr. Dubois, la observaba con ojos entrecerrados. Era una paria, y el día fue un infierno especial. Cada mirada condescendiente, cada comentario en voz baja, era una pequeña herida, una que dolía más que el cansancio físico en la alegría que había sentido al ver sonreír a Lilith. Comenzaba a sentirse manchada, comprada al precio de su reputación. En el golpe final llegó durante el ajetreo de la cena en Amelia. Cargaba una bandeja pesada, una pierna de cordero, varios platos de chateaubriand y guarniciones delicadas. Un equilibrio precario. Al pasar por un pasillo estrecho cerca de la cocina, Marco salió de golpe. No miraba la golpeó con fuerza. Tal vez fue un accidente, pero la sonrisa en su cara al retroceder le dijo que no lo era. La bandeja se inclinó violentamente. Amelia intentó recuperar el equilibrio. Cada músculo de su cuerpo gritaba por un segundo. Pensó que lo lograrían, pero era demasiado. La bandeja se estrelló contra el suelo. Un estallido de porcelana y salsa. El restaurante quedó en silencio. Cada cabeza se volvió hacia ella. Mr. Dubois estaba a su lado en un instante. Su cara un tono púrpura de furia. Rossi. A mi oficina. Ahora ella estaba de pie entre los restos. Uniforme manchado de salsa bearnesa. Las manos temblando sin control. Marco, a unos pasos, fingía preocupación. ¿Estás bien, Amelia? Pareciste tropezar de la nada. En la oficina. No hubo defensa, solo veredicto. Esta es la tercera queja esta semana. Rossi, dijo Dubois, con voz peligrosamente serena. Ya no estás enfocada. Te has convertido en una carga. Primero tu ausencia sin explicación. Ahora Aston Lacerque tiene estándares, y tú ya no los cumples. No fue mi culpa, intentó decir Amelia, con la voz quebrada. Marco es mi mejor camarero, la interrumpió, tajante. Tú, en cambio, eres una distracción. Recoge tus cosas. Estás despedida. Así, sin más, el trabajo que odiaba, el que la estaba matando lentamente. Se había ido, y con él, su único ingreso legítimo. En el pánico fue inmediato. En sordo, aplastante en la tarjeta negra, había sido un milagro temporal, pero no era un empleo, no era un futuro, era un misterio, un regalo peligroso, de un hombre que no conocíamos, y ahora, no tenía nada más. Salió del restaurante, en un estado de aturdimiento. Sostenía una caja con sus pertenencias, no tomó el metro, solo caminó, cuadra tras cuadra, las luces de la ciudad borrosas, a través de sus lágrimas. Mientras tanto, en su oficina en las alturas, Julian Croft recibió una actualización. Del restaurante Encino de sus propios recursos. Amelia Rossi fue despedida de la Cirque hace aproximadamente 30 minutos, informó Evelyn, leyendo desde su tablet, supuestamente por incompetencia. Sin embargo, revisamos las cámaras internas del restaurante y las imágenes sugieren que fue empujada deliberadamente por un compañero. Marco Bianchi. La mandíbula de Julian se tensó, giró en su silla hacia la ventana. La ciudad entera brillando a sus pies. Le había dado una vía de escape, pero al hacerlo, había activado otra trampa.
La había convertido en blanco. ¿Y el ensayo clínico? Preguntó. Con voz grave la expresión de Evelyn cambió. Seria. Las noticias son más complicadas. Ya tengo la información que pidió sobre el financiamiento del ensayo. Dr. Thorne hizo una pausa. El principal patrocinador, la entidad que provee más del 80% de su financiamiento, es la Fundación Croft. Julian cerró los ojos. Era verdad. En su fundación, la que había creado años atrás para financiar investigación médica de vanguardia, una estructura fría, deducible de impuestos, manejada desde lejos, era la que ahora sostenía el tratamiento del Elich. Él había creado la cerradura, y al entregarle la tarjeta, le había dado la llave. Estaba en ambos lados de la ecuación, un titiritero, invisible, tirando de hilos que ni sabía que tenía. Pensó en Amelia furiosa, exhausta, diciéndole que solo quería un día libre. Pensó en ella siendo despedida, humillada, por un regalo que él le había dado. Un sentido profundo y escalofriante de responsabilidad se asentó en su pecho. Esto había ido demasiado lejos para seguir siendo un juego anónimo. Evelyn, dijo, volviéndose de nuevo desde la ventana, sus ojos azules, decididos como cuchillas. Averigua dónde está ahora mismo. Voy a verla. Es hora de hablar cara a cara. Amelia terminó en el único lugar que le parecía un santuario, el pie del puente de Brooklyn. En el parque que da al East River. En la noche era fresca. El zumbido rítmico del tráfico sobre su cabeza era un sonido impersonal, y por eso mismo, reconfortante. Se sentó en una banca fría, la caja con sus pertenencias a un lado. Observaba las luces de Manhattan parpadear al otro lado del río, como una promesa cruel en brillante, y Rotan tan perdida estaba en su tristeza, que no oyó los pasos, no hasta que una sombra se proyectó sobre ella. Señorita Rossi. La voz era inconfundible, grave en sereno. Ella alzó la vista, sobresaltada, y se encontró con los penetrantes ojos azules de Julian Croft. No llevaba su impecable traje Tom Forden. Ahora vestía jeans oscuros, un suéter de cachemir gris y un abrigo negro. Parecía más joven en menos un titán corporativo, más un hombre, pero su presencia seguía siendo imponente. ¿Qué quiere?, preguntó Amelia. Con voz rasposa de tanto contener lágrimas. Se puso de pie de inmediato. Instintivamente, abrazó su caja como un escudo. ¿Vino a ver los resultados de su pequeño experimento? Bueno, aquí los tiene. Tuve mi día libre, y también me despidieron. Felicidades. Espero que haya sido entretenido. Las palabras le salían afiladas, combustible de rabia y humillación. Él era el origen, el catalizador de la destrucción de su mundo. Julian no reaccionó con enojo. Solo la observó. Su expresión era indescifrable. Escuché lo que ocurrió en el restaurante, dijo con calma. Sé que no fue tu culpa, ¿sí? Soltó ella con una risa amarga. ¿Tiene espías en la cocina? ¿Una transmisión en vivo de mi vida miserable? ¿Se entretiene viendo? Tengo recursos, respondió simplemente. Ni lo negó ni lo confirmó. El hombre que te empujó, Marco Bianchi, estará buscando trabajo mañana. Lo mismo tu exgerente, Mr. Dubois. Amelia lo miró sin palabras. A la simple tranquilidad con la que decía eso, el poder implícito. Era aterrador. ¿Por qué? Logró preguntar. ¿Por qué hace esto? La tarjeta esto. ¿Cuál es el precio? Voz trémula. Nadie hace algo así por nada. ¿Es eso lo que quiere? ¿Acostarse conmigo? Porque se lo digo ahora, yo no estoy en venta por primera vez. Una grieta apareció en el rostro de Julian. ¿Era culpa? ¿Dolor? No, Amelia dijo. Más suave esta vez. Usó su nombre de pila, y al escucharlo en su voz, escalofrío le recorrió la piel. Eso nunca fue mi intención. Mis motivos son complicados. Hizo un gesto hacia la banca. ¿Puedo? Ella se sentó, pero en la punta opuesta. Él se sentó también, respetando el espacio. Durante un largo momento, no hablaron. El abismo entre sus mundos se extendía entre ellos. La tarjeta, comenzó él, mirando el río. Quiero que la conserves, quiero que la uses. Parallel Q. Tú y tu hermana necesiten, considérala una beca. Sin condiciones, sin reembolso. Una beca. ¿Por qué?, respondió ella, con amargura. ¿Por ser un caso de caridad que tuvo la suerte de que usted la viera? No, dijo él, girando para mirarla directo a los ojos. Su mirada era intensa, dolorosamente honesta. Por reparación. Amelia frunció el ceño. ¿Reparación de qué? ¿Por una cena arruinada? ¿Por un trabajo perdido? Por algo que ocurrió hace mucho tiempo. Por tu padre. En silencio largo esa palabra. Fue como un golpe físico en su padre. Había muerto 5 años atrás. Un hombre brillante, dulce, que se fue apagando después de perder su empleo. Destruido por un escándalo profesional que ella nunca llegó a entender del todo. ¿Usted conoció a mi padre?, susurró. Sí, dijo Julian, con la voz cargada de un peso que parecía arrastrar desde hacía décadas. Su nombre era Antonio Rossi.
era ingeniero de software, uno de los más brillantes que he conocido. Trabajaba para mi primera empresa, una startup tecnológica llamada Innovate Dynamics. Eso fue mucho antes de todo esto, dijo, haciendo un gesto hacia la ciudad. Amelia sintió que todo su mundo giraba en ella. Recordaba ese nombre, Innovate Dynamics. Su padre había puesto su alma allí. Llegaba tarde a casa. Sus ojos brillaban hablando de los proyectos. Y un día, todo se detuvo. Lo despidieron. Lo acusaron de robo de código. Hubo una demanda. Perdieron todo. Por primera vez en mucho tiempo, su pequeño y caótico apartamento ya no se sentía como una trinchera, sino como un refugio, pero el mundo real, con todos sus bordes afilados, no podía mantenerse alejado por mucho tiempo. Al día siguiente, Amelia volvió a la Cirque. Entrar al restaurante fue como pisar otro mundo. La burbuja de esperanza que había construido cuidadosamente durante las últimas 36 horas, estalló en el instante en que vio el rostro burlón de Marco. Mira lo que arrastró el gato, dijo, bloqueando el paso al vestidor. ¿Te sientes mejor? Debe ser una gripe extraña, la que se cura con un camión de Restoration Hardware estacionado frente a tu edificio. La sangre de Amelia. Claro que lo había visto. Marco no se perdía nada, especialmente cuando se trataba de vigilar la desgracia o la fortuna de los demás. No sé de qué estás hablando, murmuró ella, intentando pasar. Creo que sí, susurró él, con veneno. Todos escuchamos tu charlita con el señor Croft. El otro día. Curioso, ¿no? Te tomas un día por enfermedad, y de repente, estás redecorando. Rapid Airs. Rossi, te doy eso. El veneno en sus palabras envenenó el aire a su alrededor. En el rumor ya circulaban una camarera pobre, un cliente rico, un día libre, una tarjeta misteriosa. Ya había un relato armado en Amelia Rossi, la oportunista, la cazafortunas, la que sabía cómo usar sus encantos. El cambio de ambiente fue instantáneo. Sus pocas amistades en el trabajo bajaban la vista cuando se acercaba. Sus pedidos, extraviados por error. El gerente, Mr. Dubois, la observaba con ojos entrecerrados. Era una paria, y el día fue un infierno especial. Cada mirada condescendiente, cada comentario en voz baja, era una pequeña herida, una que dolía más que el cansancio físico. En la alegría que había sentido al ver sonreír a Lilis, comenzaba a sentirse manchada, comprada al precio de su reputación. En el golpe final llegó durante el ajetreo de la cena. Amelia cargaba una bandeja pesada, en una pierna de cordero, varios platos de chateaubriand y guarniciones delicadas. Un equilibrio precario. Al pasar por un pasillo estrecho cerca de la cocina, Marco salió de golpe. No miraba a Anne, la golpeó con fuerza. Tal vez fue un accidente, pero la sonrisa en su cara al retroceder le dijo que no lo eran. La bandeja se inclinó violentamente. Amelia intentó recuperar el equilibrio. Cada músculo de su cuerpo gritaba por un segundo. Pensó que lo lograría, pero era demasiado. La bandeja se estrelló contra el suelo. Un estallido de porcelana y salsa. El restaurante quedó en silencio. Cada cabeza se volvió hacia ella. Mr. Dubois estaba a su lado en un instante. Su cara tono púrpura de furia. Rossi. A mi oficina. Ahora ella estaba de pie entre los restos. Uniforme manchado de salsa bearnesa. Las manos temblando sin control. Marco, a unos pasos, fingía preocupación. ¿Estás bien, Amelia? Pareciste tropezar de la nada. En la oficina, no hubo defensa, solo veredicto. Esta es la tercera queja esta semana, Rossi, dijo Dubois, con voz peligrosamente serena. Ya no estás enfocada. Te has convertido en una carga. Primero tu ausencia sin explicación. Ahora Aston Lacerque tiene estándares, y tú ya no los cumples. No fue mi culpa, intentó decir Amelia, con la voz quebrada. Marco es mi mejor camarero, la interrumpió. Tajante, tú en cambio, eres una distracción. Recoge tus cosas. Estás despedida. Así, sin más, el trabajo que odiaba, el que la estaba matando lentamente, se había ido, y con él, su único ingreso legítimo. En el pánico fue inmediato, en sordo, aplastante. En la tarjeta negra había sido un milagro temporal, pero no era un empleo, no era un futuro, era un misterio, un regalo peligroso, de un hombre que no conocía y ahora, no tenía nada más. Salió del restaurante en un estado de aturdimiento. Sostenía una caja con sus pertenencias. No tomó el metro, solo caminó, cuadra tras cuadra, las luces de la ciudad borrosas a través de sus lágrimas. Mientras tanto, en su oficina en las alturas, Julian Croft recibió una actualización. De restaurante Encino de sus propios recursos. Amelia Rossi fue despedida de la Cirque hace aproximadamente 30 minutos, informó Evelyn, leyendo desde su tablet, supuestamente por incompetencia. Sin embargo, revisamos las cámaras internas del restaurante y las imágenes sugieren que fue empujada deliberadamente por un compañero. Marco Bianchi. La mandíbula de Julian se tensó.
Giró en su silla hacia la ventana. La ciudad entera brillando a sus pies le había dado una vía de escape, pero al hacerlo, había activado otra trampa. La había convertido en blanco. ¿Y el ensayo clínico? Preguntó. Con voz grave la expresión de Evelyn cambió. Seria. Las noticias son más complicadas. Ya tengo la información que pidió sobre el financiamiento del ensayo. Dr. Thorne hizo una pausa. El principal patrocinador, la entidad que provee más del 80% de su financiamiento, es la Fundación Croft. Julian cerró los ojos. Era verdad. En su fundación, la que había creado años atrás para financiar investigación médica de vanguardia, una estructura fría, deducible de impuestos, manejada desde lejos, era la que ahora sostenía el tratamiento del Elish. Él había creado la cerradura, y al entregarle la tarjeta, le había dado la llave. Estaba en ambos lados de la ecuación, un titiritero invisible, tirando de hilos que ni sabía que tenía. Pensó en Amelia furiosa, exhausta, diciéndole que solo quería un día libre. Pensó en ella siendo despedida, humillada, por un regalo que él le había dado. Un sentido profundo y escalofriante de responsabilidad se asentó en su pecho. Esto había ido demasiado lejos para seguir siendo un juego anónimo. Evelyn, dijo, volviéndose de nuevo desde la ventana, sus ojos azules, decididos como cuchillas. Averigua dónde está ahora mismo. Voy a verla. Es hora de hablar cara a cara. Amelia terminó en el único lugar que le parecía un santuario, el pie del puente de Brooklyn. En el parque que da al East River. En la noche era fresca. El zumbido rítmico del tráfico sobre su cabeza era un sonido impersonal, y por eso mismo, reconfortante. Se sentó en una banca fría, la caja con sus pertenencias a un lado. Observaba las luces de Manhattan parpadear al otro lado del río, como una promesa cruel brillante, y Rotan tan perdida estaba en su tristeza, que no oyó los pasos, no hasta que una sombra se proyectó sobre ella. Señorita Rossi. La voz era inconfundible, grave sereno. Ella alzó la vista, sobresaltada, y se encontró con los penetrantes ojos azules de Julian Croft. No llevaba su impecable traje Tom Forden. Ahora vestía jeans oscuros, un suéter de cachemir gris y un abrigo negro. Parecía más joven en menos un titán corporativo, más un hombre, pero su presencia seguía siendo imponente. ¿Qué quiere?, preguntó Amelia. Con voz rasposa de tanto contener lágrimas se puso de pie de inmediato. Instintivamente, abrazó su caja como un escudo. ¿Vino a ver los resultados de su pequeño experimento? Bueno, aquí los tiene. Tuve mi día libre, y también me despidieron. Felicidades. Espero que haya sido entretenido. Las palabras le salían afiladas. Combustible de rabia y humillación. Él era el origen, el catalizador de la destrucción de su mundo. Julian no reaccionó con enojo. Solo la observó. Su expresión era indescifrable. Escuché lo que ocurrió en el restaurante, dijo con calma. Sé que no fue tu culpa, ¿sí? Soltó ella con una risa amarga. ¿Tiene espías en la cocina? ¿Una transmisión en vivo de mi vida miserable? ¿Se entretiene viendo? Tengo recursos, respondió simplemente. Ni lo negó ni lo confirmó. El hombre que te empujó, Marco Bianchi, estará buscando trabajo mañana. Lo mismo tu exgerente, Mr. Dubois. Amelia lo miró sin palabras. A la simple tranquilidad con la que decía eso, el poder implícito era aterrador. ¿Por qué? Logró preguntar. ¿Por qué hace esto? La tarjeta esto. ¿Cuál es el precio? Voz trémula. Nadie hace algo así por nada. ¿Es eso lo que quiere? ¿Acostarse conmigo? Porque se lo digo ahora, yo no estoy en venta por primera vez. Una grieta apareció en el rostro de Julian. ¿Era culpa? ¿Dolor? No, Amelia dijo. Más suave esta vez. Usó su nombre de pila, y al escucharlo en su voz, escalofrío le recorrió la piel. Eso nunca fue mi intención. Mis motivos son complicados. Hizo un gesto hacia la banca. ¿Puedo? Ella se sentó, pero en la punta opuesta. Él se sentó también, respetando el espacio. Durante un largo momento, no hablaron. El abismo entre sus mundos se extendía entre ellos. La tarjeta, comenzó él, mirando el río. Quiero que la conserves, quiero que la uses. Parallel Q. Tú y tu hermana necesiten, considérala una beca. Sin condiciones sin reembolso. Una beca. ¿Por qué?, respondió ella, con amargura. ¿Por ser un caso de caridad que tuvo la suerte de que usted la viera? No, dijo él, girando para mirarla directo a los ojos. Su mirada era intensa, dolorosamente honesta. Por reparación. Amelia frunció el ceño. ¿Reparación de qué? ¿Por una cena arruinada? ¿Por un trabajo perdido? Por algo que ocurrió hace mucho tiempo. Por tu padre. En silencio largo esa palabra. Fue como un golpe físico en su padre. Había muerto 5 años atrás. Un hombre brillante, dulce, que se fue apagando después de perder su empleo. Destruido por un escándalo profesional que ella nunca llegó a entender del todo. ¿Usted conoció a mi padre?, susurró,
Sí, dijo Julian, con la voz cargada de un peso que parecía arrastrar desde hacía décadas. Su nombre era Antonio Rossi. Era ingeniero de software, uno de los más brillantes que he conocido. Trabajaba para mi primera empresa, una startup tecnológica llamada Innovate Dynamics. Eso fue mucho antes de todo esto, dijo, haciendo un gesto hacia la ciudad. Amelia sintió que todo su mundo giraba en ella. Recordaba ese nombre, Innovate Dynamics. Su padre había puesto su alma allí. Llegaba tarde a casa. Sus ojos brillaban hablando de los proyectos. Y un día, todo se detuvo. Lo despidieron. Lo acusaron de robo de código. Hubo una demanda. Perdieron todo. Usted se quedó callado, dijo Amelia, la voz quebrada por la rabia. Mi padre perdió todo. Su carrera, su nombre, salud, y murió creyendo que había fallado. Porque usted no dijo nada. Se puso de pie, temblaba. ¿Cree que puede arreglar eso con una tarjeta de crédito? Sacó la Centurion de su bolsillo y la arrojó al suelo entre ellos. Tome su maldito dinero. No queremos nada de usted. Julian no la recogió. Solo la miró. Tienes razón. No puedo deshacer lo que pasó, pero ¿puedo hacer algo ahora? ¿Cómo financiar el ensayo? El mismo que usted mismo paga en secreto. Nos atrapó. No es generosidad. Es culpa. Sí, admitió él, con una sinceridad desconcertante. Es culpa. Y es también justicia. Amelia lo observó. Por primera vez, no vio a un millonario. Vio a un hombre solo, un culpable, roto por dentro. Yo no lo hago por redención, lo hago por tu padre, y por ti. Ella bajó la vista. Pensó en Lelich, en la cama nueva, en la sonrisa que hacía semanas no veía. Pensó en el hospital, en los análisis, en la oportunidad real de mejorar. Se agachó, tomó la tarjeta del suelo. Esto no es perdón, dijo, en voz firme, pero aceptaré tu ayuda. Por ella, lo que necesites, dijo Julian. Todo. Y en cambio, añadió Amelia, tú me hablarás de él, de mi padre, de quién era, antes de que lo convirtieran en un fantasma. Julian asintió. Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. Another. En las semanas que siguieron, Amelia dejó de sobrevivir y empezó a construir Lilies. Fue admitida oficialmente en el tratamiento. Su salud, poco a poco, empezó a mejorar. Amelia alquiló un pequeño estudio cerca del hospital para cuidar de su hermana. Volvió a estudiar economía, gestiona negocios. Una vez por semana se reunía con Julian, a veces en una biblioteca, a veces en un café discreto. Él le hablaba de su padre, de sus ideas, sus códigos, su risa, y sin querer, le devolvía la imagen de un hombre brillante, que el mundo le había robado a Lo que comenzó como una prueba, se convirtió en una alianza improbable. Él, buscando reparar, ella, reclamando el legado que les arrebataron. Un día libre cambió su destino, y lo que parecía una casualidad fue en realidad la puerta a una nueva vida. Amelia Rossi no era solo la hija de un hombre injustamente olvidado, era la arquitecta de una nueva historia, una donde el pasado ya no era su prisión y el futuro era suyo.fin.